Bien. Bueno, ahí está compartiendo. Sí. Laura. Sí, sí, se ve bien, sí, te estaba haciendo señal. Bueno, vamos a empezar un caso clínico que me mandó una oftalmóloga hace mucho que no veía. Y me dice, mira, te mando una paciente que está con problemas, que está con visión doble hace bastante tiempo y bueno, a ver qué se puede hacer. Es una señora de 51 años, lúcida, perdón, que hace 3 años dice que empezó a desviarse del ojo. Dice que al principio era para afuera, después cree también para adentro. Esta es una buena cosa en el interrogatorio para hacer con los pacientes, porque cuando a veces la paciente no entiende lo que es estrabismo, entonces está bueno saber y se le puede preguntar si el ojo estaba para adentro o para afuera, porque esas cosas ayudan, ya que la situación a veces sensorial es distinto, que el ojo esté para adentro, es otropia, que el ojo esté para afuera. A veces cuando es para afuera es intermitente, cuando es para adentro más frecuentemente es más permanente. Pero ella lo refiere bien detallado, que al principio se le iba para afuera y después se iba para adentro, que le dura unos minutos y después se le va. Y que se marea en esos momentos, por ahí le pasaba cuando estaba manejando y se le desviaba el ojo en esos momentos y bueno, realmente se le hacía difícil el manejo. Y que realmente duraba unos pocos minutos y después se le iba y todo bien. Y como antecedentes tenía que había sido a los 14 años de edad operada por un tumor de hipófisis por el doctor Carpentier, que era el neurocirujano más famoso que había en Argentina. Está el libro de neurocirugía de él, y que ella fue su última cirugía. Después de eso se retiró. Después de eso le hicieron la resección del tumor de hipófisis y le hicieron radioterapia durante 1 año y medio aproximadamente. Y ahí me muestra, porque me contaba cómo era en esa época la radioterapia. Hoy en día el Gamma Knife, en esa época no existía la radioterapia tan lineal. Me contaba que tenía que apoyar la cabeza y le hacían como unas marcas que le quedaban ahí, que le quedó de por vida, y tomó el trabajo de mostrarme, miren las marcas que me quedó desde los 14 años. Entonces, bueno, lo primero que pensaron es diplopia que dura unos pocos minutos, esto debe ser una miastenia ocular, con su lógica, y le hicieron un electromiograma de fibra única y con una persona que es especialista. El electromiograma es un estudio muy específico para la miastenia ocular, pero es muy operador dependiente. La verdad que, bueno, yo estuve en Fleni viendo cómo hacían las electromiografías con el equipo de ahí, que son las personas que en Argentina quizás más experiencia tienen en electromiografía, y te das cuenta que la persona que sabe apenas le pone la aguja, le interroga, lo revisa un poco como pasa con los estudios con los oftalmológicos, con la ecografía o eso, que ya el primero le interroga y uno ya sabe antes de hacer lo que va a encontrar. Pero bueno, la persona que lo hizo era un experto en el tema y decía que sí, bueno, pensaba que era miastenia ocular. Entonces lo derivó dentro del servicio de Fleni a otra persona que le hizo una videoculografía, que en realidad no es un estudio para la miastenia, pero esa neuróloga no coincidía en que era miastenia. Ella decía que no le parecía, que en el estudio de la videoculografía, que es un estudio que es para estudiar los movimientos oculares, no es para ver la contracción de la fibra muscular como si es el electromiograma, son estudios diferentes y para cosas diferentes. A pesar de eso, se armó una discusión porque, bueno, un neurólogo decía que era miastenia y la otra del mismo equipo les parecía que no, a pesar de que con un estudio que no era específico para la miastenia. Pero la videoculografía sirve para ver, más que nada para ver las parálisis, ¿no es cierto? Así como se mueven ambos ojos. Y lo que le decía a ella es que en el momento de que estaba haciendo el estudio, de golpe tenía episodios de estrabismo convergente. Ven que acá arriba dicen esotropia episódica, dice ahí arriba donde dice posición primaria. Entonces tenía episodios de esotropia episódica, tenía parpadeos y después se le iba. Esto es un poco para gráficos, para mostrar lo que hace la videoculografía. Hay muchos estudios que ahora los estrabólogos quieren incluir, que no están digamos, en los programas que cubren las prepagas, pero
básicamente estudia los movimientos horizontales y verticales acádicos y los movimientos de seguimiento, y que uno se da cuenta si hay una parálisis, una paresia, sobre todo sirve para eso. Entonces, la persona ya llevaba bastante tiempo con esto. Ante la persistencia de estos episodios de diplopia, fue derivada a una oftalmóloga, quien le hizo inyecciones de toxina botulínica. La toxina botulínica le pasó a ser que la diplopia pasó a ser permanente, estaba peor, porque por lo menos antes eran episodios aislados, y además le produjo una tosis. Así que empeoró la diplopia y quedó con una tosis. Tenemos acá la foto, la paciente que se le ve la tosis en el ojo derecho, pero que está derecha, tiene los movimientos en esta situación, los movimientos los tiene bien, salvo, miren, cuando mira abajo ven que hay una retracción del párpado, ahora vamos a ver por qué. Y mientras estaba hablando con la paciente, de golpe se le empezó a desviar el ojo para adentro y se le retrajo el párpado. Vieron que en la foto se veía un poco. Y no podía abducir, como si fuera una paresia del sexto, pero en ese momento. De golpe se le fue esa crisis tónica y mejoró. Y vamos a ver, ahí ya se estaba empezando a desviar, vamos a ver algunos videitos, porque esto de golpe le mejoraba y no podía filmarla, porque ya era tarde. Entonces le dije, bueno, vaya, anda un poquito a la sala de espera, y a ver si te agarra de vuelta, te filmo. Fíjese que el párpado cómo se le contrae, también el párpado de abajo, el párpado de arriba. Y después, bueno, la llamé de vuelta, doctor, llame, ya se me... Bueno, a ver, ¡plup! Y hablando de vuelta, ven que se le desvía el ojo para adentro, ahí lo tiene para adentro. Antes estaba a derecha. Y de golpe, ven que se le desvía. Y no puede mirar para afuera como si fuera una parecia del sexto. El ojo se le retrae el párpado. Aguánteme un minuto, acá le hago un cover. Para ver que de a poquito se le empieza a enderezar solo. La tosis no le empeora, pero ven que ahí se empieza a enderezar un poco más el ojo. Ahora lo puede mover mejor. Así que esto dura lo que dura esta filmación, un minuto y medio. Ahora ven que el ojo lo mueve mejor. Y ahí se enderezó sola de vuelta. Acá estábamos hablando, yo no me dio tiempo, saqué el celular como podía del bolsillo, traté de cosas ahí tan... Pero ahí me está contando y de vuelta le agarró. Ven que ahí el ojo lo mueve bien. Ahí le agarró, ¿ves? Un episodio, ven cómo se le va el ojo, no puede reducir, ella misma siente. Miren el párpado de abajo, también como la bolsa de gusanos en el párpado inferior. Tan contenta no está, pero por lo menos está mejor. Y duró esto, un minuto y medio. Imagínense que les agarre esto cuando están manejando. Y Adolfo, ¿vos pensás que esto puede estar relacionado con la radiación que recibió de chica? Sí, bueno, Por esta forma tan variable que tiene, ¿no es cierto? Que no tiene un daño permanente. Claro. ¿Y todo esto llega sin que le hayan hecho imágenes? ¿Sí que le hayan hecho qué?
imágenes, una resonancia. Sí, sí, tiene resonancias. Su No, no. sistema de la hipófisis ya quedó resuelto, así que tiene imágenes, sí. Ahí le agarró de vuelta, ¿ves que parpadea? No, actuales, te pregunto. Sí, sí, bueno, se está en control, Cuando sí. esto comenzó, claro. Entonces lleva 3 años, tiene imágenes para tirar al techo. Bueno, ahí mejora, ¿no? Bueno, esto es otro paciente que tuve, parecido, que era un chico que estábamos en Arenales en esa época, y me acuerdo porque era un chico que me decía lo mismo, de episodios de diplopia intermitente, duraban 2 minutos, lo revisé en el consultorio y dije, mira, la verdad, no te cuento nada, está todo perfecto. Y se estaba yendo, yo me acuerdo, atendí en Arenales, en un consultorio al fondo, tenía un pasillo largo hasta el ascensor, y de golpe vino el padre con el chico corriendo, porque les agarró entrando el ascensor, y dijo, ahora me agarró. Bueno, le pude sacar la foto, y ven que pasó de estar en la foto de la izquierda derecho, a que el ojo se le desvía para abajo con retracción del párpado. ¿Eh? Era un chico que acá también había tenido no un tumor de hipófisis, sino un cráneo faringioma, que había hecho una resección, y había tenido radioterapia durante un año, y lo presentaba en un póster en el curso del asado con la doctora Sapia y Gaspari, que me mandó el paciente, y ven ahí la diferencia entre el ojo derecho y el ojo desviado con una gran retracción del párpado. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de esto? Bueno, la miastenia puede parecerse porque dura poco tiempo, es una diplopia intermitente, una estrabismo intermitente que dura pocos minutos, puede ser, es una posibilidad. En este caso el chico, fíjense que era de 8 años de edad, una miastenia súbita, es raro. Parálisis locomotora cíclica. Las parálisis locomotoras cíclicas son las esotropias cíclicas. Yo he operado 2 pacientes con eso, son pacientes que tienen no 2 o 3 minutos, sino una esotropia que le dura un día entero, por eso se llama cíclica. Están un día con desviación, un día sin, un día con, un día sin. Es realmente muy, muy cíclico, parece, digamos, días alternos. Mioquimia del oblicuo superior, esto lo hemos mostrado en varios ateneos. En realidad, la mioquimia es un nistagmus. Acá no hay ningún nistagmus, acá hay una desviación tónica. La enfermedad ocular tiroidea lo pone como diagnóstico diferencial por la retracción del párpado, pero la verdad que no tiene nada que ver y no dura tanto tiempo. Por lo tanto, esto sí tiene, como dijo Cristian, una relación con la radioterapia y se llama neuromiotonía ocular, que es un trastorno muy raro, que hay que conocerlo, hay que haberlo visto. Yo esto en realidad eso es lo que tiene que ir a los congresos y ver videos. Cuando me tocó este paciente, yo lo había visto en un video en estos congresos de la oftalmología, que alguien lo mostró como case report. Entonces, es una entidad muy rara que hay que conocerla, que es una contracción tónica de un músculo. Vieron como la señora cerraba los ojos, parpadeaba porque sentía que le molestaba, que le estaba tirando el músculo. Generalmente es del tercer nervio, suele ser una desviación del ojo hacia adentro o hacia abajo. Y cuando uno lo quiere Pito, inducir, sí. ¿eso es lo mismo que pasa con lo orbicular cuando la gente dice que le late el párpado, que nosotros lo llamamos parecido, o nada que ver? Sí, es parecido en el sentido que son contracciones involuntarias ahí. Lo que pasa es que acá es tónica de un sí. En realidad, en cierto modo, puede ser parecido. Son distintos, son daños también de la vía nerviosa. Y acá lo inducís. Si vos decís, a ver, quiero que se te desvíe el ojo, mirá bien para adentro y mirá bien para abajo, y lo dejás un rato mirando ahí, y generalmente se le hace el reflejo, por eso lo pude filmar 3 veces más, si no a veces es difícil. Y lo otro es, también dura pocos minutos de duración, así que en cierto modo es un mecanismo parecido, porque son daños a nivel de la vaina de mielina en la parte periférica. Y casi siempre tienen antecedente la radioterapia en la región paracelular. Por eso en realidad esta es la clave, cuando uno a veces no sabe nada, porque tiene un antecedente de radioterapia durante mucho tiempo, entonces eso generalmente produce daños. Fíjense que la región paracelular es donde pasan los nervios craneales y hay daños a nivel de la mielina y suele entonces producir estas descargas espontáneas que produce esta diplopia, ¿no? El tratamiento acá no es con Botox, sino con carbamazepina, tratamiento médico, y esta paciente en un momento habían pensado que podía hacer una neurometonía ocular, le dieron carbamazepina, mejoró y después se suspendieron y volvieron con el tema de la miastenia. Ahora vamos a hablar un poco de la miastenia como diagnóstico diferencial.
Pero estos no son casos quirúrgicos, no son casos para ponerle Botox, y se trata con carbamazepina y suele tener bastante buena respuesta, por lo menos la paciente ya tenía muchísimo menos episodios. Esto fue una consulta que ha durado media hora, quizás un poco más, y ya en la consulta, una vez la vi cuando estaba conmigo, después la mandé afuera y habrá tenido 4 o 5 episodios al cabo de media hora, 45 minutos, o sea que es algo que realmente les molesta mucho y les afecta su vida diaria. Así que el pronóstico es bueno, tratamiento médico con un carbamazepina. Y esto un poco para diferenciar lo que es la miastenia. Es un paciente de 38 años, para ver un poco el manejo, ¿no? Tanto de la neuromiotonía ocular como de la miastenia ocular. Paciente de 38 años que me mandaron la semana pasada, que estaba con visión doble hace 2 años, comenzó también con tosis y una leve exodesviación, y le diagnosticaron también una miastenia ocular acá por electromiografía, y empezó tratamiento con mestinón 6 por día. Por supuesto que no le hizo mucho efecto, y después empezaban con deltisona B 60 miligramos, una dosis un poco baja para su peso, pero bueno, y que como medio no daba efecto, le fueron bajando durante 1 mes y medio, le suspendieron los corticoides, y el paciente persistía con visión doble en las atroversiones, entonces bueno, ya le habían propuesto cirugía de estrabismo. Vemos acá, el paciente tenía una exodesviación. Fíjense la limitación en la aducción, cuando el paciente mira a la derecha, fíjense el aumento de la hendidura palpebral. El ojo izquierdo ven que está más grande y el ojo derecho más chico, más cerrado, y esa limitación en la aducción es característica de cuando hay una limitación en la movilidad. Hace tanta fuerza el ojo que levanta un poco el párpado. Entonces este ya tenía diagnóstico, y bueno, una de las posiciones que le proponían era la cirugía de estrabismo. Fíjense la exodesviación, pero en realidad habían tenido muy poco tratamiento con corticoides, habían tenido poca paciencia, y entonces le dije que volvamos a los corticoides. El tratamiento, ahí hablé con la neuróloga, la neurooftalmóloga me lo mandó, y una de las características en la miastenia ocular es que los músculos oculares no responden bien al mestinón. Sí responde bien cuando hay una miastenia generalizada, pero no al mestinón. Desgraciadamente, cuando hay miastenia ocular hay que dar corticoides, y corticoides en dosis altas. Y el otro tiempo es la paciencia, porque a veces, si al mes no respondió, le empiezan a bajar, y no, hay que esperar hasta... Algunos pacientes responden rápido, he tenido pacientes que responden en 1 semana a los corticoides con miastenia, y hay pacientes que realmente les dura un mes, 1 mes y medio. Recién ahí uno puede tomar la decisión de empezar a bajar cuando tiene menos síntomas, pero digamos que hay que esperarlos con dosis altas, hay que avisar al paciente que la miastenia tarda en hacer una respuesta, no siempre es una respuesta inmediata, y que recién, una vez que respondió, uno empieza a bajar la dosis hasta la mínima dosis que lo mantiene libre de síntomas. En general, en días alternos, pero nunca hay que suspender del todo. En esto es como la arteritis temporal, son regímenes de corticoides que lo van a tener que tener bastante tiempo, a veces hasta 1 año, y a veces ya los pacientes ellos mismos se empiezan a conocer después de tanto tiempo, y ellos mismos a veces nos mandan mails, nos preguntan, o bueno, deciden ya tomar corticoides y van bajándose la dosis. Pero desgraciadamente para la fibra muscular del ojo, la fibra extraocular, los corticoides es lo que hace más efecto, mucho más que el mestinón. Y la cirugía de estrabismo, en general, en un paciente con miastenia, hay que tratar de evitarla. La miastenia es la gran simuladora, es como la sífilis, puede dar cualquier cosa. Puede dar parálisis del oblicuo inferior, que es rarísimo. Entonces, qué raro, ¿viste? Una parálisis del oblicuo inferior. Casi todas son del oblicuo superior. Bueno, cuando es algo raro, o de un músculo aislado, o parálisis del recto inferior solo, entonces eso piensen en miastenia. En general no hay que operarlos porque no es tan variable. La característica de la miastenia, aparte de la fatigabilidad, es la variabilidad, que generalmente tienen muy poco éxito la cirugía de estrabismo. Vuelve la diplopia, vuelve la desviación, con lo cual solamente en pacientes que no responden a los corticoides, a la medicación, y que ya han llevado muchos años. Yo he operado
pacientes con miastenia que llevaban más de 10 años, con una desviación extrema. Entonces ahí sí uno los puede acercar a una menor desviación y puede, en todo caso, hacerlo más comitante y manejarlo con prismas. Pero en general, la miastenia no es un estrabismo donde uno convenga operarlo, por más que el Ophthalmology y hay otros artículos que siempre dicen que después de 2 años de estabilidad, pero en general uno trata de evitarlo porque no tienen tan buen resultado. Y por supuesto acá está contraindicado la toxina botulínica, ¿no es cierto? En la miastenia ocular está totalmente contraindicada porque no es una parálisis. Si uno quisiera usar toxina botulínica, bueno, digamos, no es una indicación tan absoluta, se sigue haciendo. Acá en Argentina hay muchos que lo siguen utilizando para estrabismo, pero la toxina botulínica en todo caso para las parálisis, donde si hay un músculo paralizado, uno paraliza el contralateral y equilibra un poco las fuerzas. La verdad que no es algo que les dé mucha mayor comodidad a los pacientes. En algunas situaciones por lo menos pueden manejar un poco, a veces les saca la posición de la cabeza compensadora porque ya tienen menos rango de movilidad, con lo cual tampoco es que dé tan buenos resultados. A mí la toxina me parece que es muy buena para usar para los tics, para las mioquimias, para las arrugas, para otras cosas, pero para estrabismo, a pesar de que se sigue inyectando mucho, no es un tratamiento que yo utilicé mucho. Ahora están con otras sustancias. Alan Scott, que es el que, digamos, inventó la toxina botulínica, ahora está con bupivacaína y con otras sustancias que está inyectando, y a sus 90 años de edad sigue intentando inyectar sustancias en los músculos extraoculares. Y no digo que no sirva para nada la toxina, pero bueno, me parece que es para cuestiones de parálisis y saber bien cuándo no hay que usarlo. Se usa mucho para estrabismo, por ejemplo, en Graves, que tampoco tiene buenos resultados porque ya es un músculo que está fibrosado y generalmente tampoco tiene tan buenos resultados. ¿Estás por ahí, Cecilia? Estoy acá. ¿Conseguiste la...? Ah, bien. Sí. Me reinicié, no sé qué le pasaba. Ah, bueno. Bueno, vamos ahora a cambiar un poco el tema y Cecilia nos va a mostrar casos de oftalmopediatría y neuro. Voy a compartir pantalla. Se ve ¿Se ve bárbaro. ahí? Bárbaro. Sí. Bueno, buen día a todos. Esta es una paciente que concurrió a una consulta, una paciente con un lupus, femenina de 48 años, que presentaba disminución de la agudeza visual y un dolor periocular de su ojo izquierdo de 24 horas de evolución. Como nota color les cuento que esta paciente es médica, infectóloga, así que venía bastante ayornada sobre lo que le estaba pasando. Como antecedentes personales, les voy a contar un poco desde 2017 al 2018, donde le diagnostican el lupus, porque había tenido una serie de episodios que en ese momento se tomaron como aislados, pero que ella ahora los relaciona y cree que todo tenía que ver con este lupus no diagnosticado. A ella en el 2017, por un genus valvo, le hacen una osteotomía y al poco tiempo hace una trombosis venosa periférica de su pierna, ¿no? Se la anticoagula y a los 2 meses vuelve a repetir la trombosis recurrente, pero en este caso distal, a pesar de haber estado en tratamiento con anticoagulantes. Además, se la estaba tratando por un ovario poliquístico, había realizado 14 tratamientos de fertilidad, todos fallidos, y bueno, nunca encontraban la causa. En el 2018, como ella tenía el genus valvo, tenía 3 centímetros ahora de diferencia entre una pierna y otra, a pesar de su antecedente, se resuelve realizar la osteotomía de la pierna derecha con anticoagulantes y todo, no tuvo ninguna complicación, pero a los 2 meses se descompone con una hemorragia muy profusa y se le diagnostica un mioma con sangrado y necrosis
por lo cual se le realiza una esterectomía. Este mioma comprimía y tenía adherencias con el colon. Así que se la sigue estudiando un poco. Lo único que le encuentra una reumatóloga son títulos elevados de anti-DNA y la diagnostica con lo que la llamó un lupus-like. Entonces comienza con tratamiento con el tratamiento del lupus, la hidroxicloroquina, el metotrexate y los corticoides. A pesar de eso, en el 2019 hace una artritis de rodilla muy invalidante, que la tiene 10 días internada, y ahí el reumatólogo decide comenzar con belimumab. Entonces, cuando ella llega a la consulta con esta disminución de agudeza visual del ojo izquierdo, ella ya venía con todo el tratamiento para su lupus. La hidroxicloroquina, el metotrexate, belimumab, Sintron y aspirina. En el examen oftalmológico tenía pupilas reactivas, isocóricas. La agudeza visual de su ojo derecho era de 9 décimas, corregida con un esférico negativo a 10. El ojo izquierdo era de 3 décimas y no mejoraba. El test de Ishihara tenía 15 en 15 el ojo derecho y 8 en 15 el ojo izquierdo. La biomicroscopía era sin particularidades y un fondo de ojo normal. Ella es derivada para esta consulta, una interconsulta del FLENI con estas imágenes del fondo de ojo. Y el día ese de la consulta se le realizan estas imágenes. Bueno, ¿qué piensan de esta paciente? ¿Alguna idea diagnóstica? Hola, silencio de radio. Bueno, nosotros pensamos en una neuritis óptica, entonces el plan de tratamiento fue solumedrol, 1 gramo día por 3 días, y deltisona B por 7 días. Ella vuelve a la segunda consulta, habiendo realizado solumedrol durante 5 días por indicación de su reumatólogo. A pesar de eso, el ojo izquierdo estaba igual y el ojo derecho le había bajado la visión a 6 décimas. No presentaba dolor periocular, las pupilas eran reactivas, aparentaba un poco más lenta el ojo derecho, y trae resultados de anti-MOG y antiacuaporina negativos, por lo cual se descarta una neuromielitis. Y una resonancia de órbita y cerebro normal. Estas eran las fotos del paciente ese día. Pero era retrovulvar, porque no se ve nada ahí, ¿o no, en los nervios? La foto del fondo de ojo era normal, por lo cual nosotros interpretamos que era retrovulvar y tenía que ver, en una primera instancia pensamos por el inmunomodulador, el belimumab, que se estaba indicando, ¿sí? Pero también nos planteamos, ¿esta neuritis óptica es por su lupus o por este belimumab que se le había administrado, en el cual se le suspendió cuando comenzamos el tratamiento con el solumedrol? Bueno, yo estudié un poco todo esto porque hay reportes de inmunomoduladores y efectos adversos oftalmológicos. Entonces lo primero que me planteé es si esta droga, el belimumab, estaba bien indicada. La realidad es que sí, porque según la Sociedad Española de Medicina Interna, en el 2012 hacen todo un trabajo sobre esta droga, para el lupus específicamente, y lo que dicen es que tiene que ser un lupus activo, con un alto grado de actividad de la enfermedad, y con anticuerpos ANA positiva. Y ella tenía los DNA positivos, por eso se le había diagnosticado el lupus-like. Para recordar, los inmunomoduladores bloquean los TNF, ¿sí? Ahora estamos llegando. 27. Vamos a atrasar. Y las células B están hiperestimuladas, entonces hay una respuesta inflamatoria excesiva. En este review sobre los efectos adversos, lo que habla es del 2020, y lo que dice es que si bien todos los inmunomoduladores abrieron un nuevo horizonte en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, paradójicamente
hay una serie de efectos adversos que fueron reportados con estas drogas. Yo acá les anoté los más comunes. Nosotros en uveitis, Emilio lo debe saber bien, el adalimumab es muy utilizado, pero bueno, en todo se encontró efectos adversos a nivel oftalmológico, pero no hay reportados en el belimumab. Por eso seguimos investigando. El reumatólogo hizo contacto con el laboratorio que lo provee, que es el Glaxo, y no tienen reportes sobre efectos adversos. Y por último, en este artículo sobre el lupus y los efectos adversos neurooftalmológicos, habla que en lupus activo un 30% de los pacientes hacen actividad retinopatía, ¿sí? Y es por los depósitos de inmunocomplejos. No se sabe bien el mecanismo, pero está reportado. Y que un 1% de estos casos hacen neuritis óptica. Con lo cual, podría estar esta paciente dentro de ese 1%, con nefropatía y un aumento de la mortalidad. La verdad que ella viene bastante complicada con su enfermedad. Entonces, como conclusión, la realidad es que no hay evidencias clínicas que el belimumab produzca neuritis óptica, y sí está descrito un 1% de los pacientes que con lupus desarrollan esta neuritis. No sé si alguien quiere decir algo o tiene alguna experiencia en esto. Yo tuve pacientes ese día con neuritis óptica por inmunomoduladores, no me acuerdo cuál, pero en algún momento mandaban, creo que era el que estaban usando para el tratamiento con melanoma. Mandaban al consultorio, no me acuerdo de dónde, no sé si de Fundaleu, mandaban pacientes para que le hagamos controles oftalmológicos por el tema de su problema, y yo vi por lo menos 2 pacientes, no sé si vos, Arturo, que haces melanoma, has visto con los inmunomoduladores, pero yo vi 2 pacientes con neuritis óptica por estos anticuerpos monoclonales. Sí. Sí. No, a mí me tocó ver pacientes, como le pasó a Emilio también, con coroiditis, foscoyanaglia arada, reacciones de ese tipo, no específicamente por nervio óptico, pero supongo que no me lo hubieran mandado a mí. Lo que vos decís, Bueno, pues, Pito, eran unos biológicos que se usaban para la leucemia crónica, que estaban haciendo un protocolo en Fundaleu, y creo que hubieron 2 casos sí, de neuritis óptica asociado al biológico. No me acuerdo el nombre, pero no era ninguno de estos. Sí, y lo que dicen es que tampoco se sabe el mecanismo de estos efectos adversos. Hay una teoría que es que primero no se puede medir, si bien a nivel que tiene que ver con los títulos de TNF, ¿no? Del factor de necrosis tumoral. Y que si bien se pueden en estas enfermedades medir a nivel, por ejemplo, de la articulación, no hay medición posible a nivel oftalmológico. Entonces estos inmunocomplejos precipitan a nivel de la retina y de la coroides y producen la patología. Pero con el belimumab todavía no hay nada, nada descripto, y bueno, la verdad que busqué bastante y no encontré nada, por lo cual yo creo que es parte de su lupus, una vasculitis, producto de su lupus, no del inmunomodulador. Sí. Sí. Acá por chat te hacen una consulta, te preguntan si a la paciente le suspendieron el biológico y si recuperó agudeza visual después de suspender. Sí. Inmediatamente cuando ella llega a la consulta, suspendemos el belimumab y comenzamos con los corticoides. Pero así todo, no mejora, y lo que sí se sabe es que cuando hay una uveitis por otros inmunomoduladores, se suspende y automáticamente mejora la patología, y no ocurrió en este caso. No sé si está contestado. Sí, y te pregunta, no sé si estás viéndolo el chat, dice, ¿el diagnóstico de la neuritis es solo por la asociación al biológico? Porque las imágenes eran normales, tanto en fondo de ojo como en resonancia, ¿no? Sí, en realidad se la sigue estudiando. Esta paciente ahora se le están haciendo un montón de estudios de otros anticuerpos. Sí, por ahora, empíricamente es una vasculitis
no se sabe bien la causa, es una vasculitis. Pero Se la el trata por diagnóstico de la eso. neuritis es real, no necesitas Sí. imágenes. Eso es importante saber el diagnóstico de neuritis. ¿Por qué se diagnostica neuritis? Porque las imágenes son normales y el nervio óptico normal. La famosa frase de que la neuritis óptica, el médico no ve nada y el paciente no ve nada, es porque es así. Muchas veces la neuritis óptica retrovulvar, como pensamos que es este paciente, es porque el nervio óptico es normal, de ahí que el médico no ve nada, el paciente no ve nada, es un nervio óptico normal, imágenes pueden ser normales, pero funcionalmente se hace el diagnóstico, porque cuando vos tenés un defecto pupilar aferente relativo, cuando tenés cambios en la pupila, cuando tenés dolor en los movimientos oculares y cuando tenés disminución en la visión de los colores, el diagnóstico es clínico, es funcional. O sea que las neuritis ópticas retrovulvares se diagnostican no por una imagen ni por un fondo de ojo, sino por una función alterada en el nervio óptico. Por eso es tan importante las pupilas y los colores. Eso es un poco lo que define. Si además tiene dolor, bueno, más. El 95% de las neuritis ópticas tienen dolor. Pero acuérdense que las neuritis ópticas retrovulvarias van a ser con imágenes de digamos, resonancia normal. No va a ser normal si está asociado a una esclerosis múltiple o una posible esclerosis múltiple, y el nervio óptico va a ser siempre normal. Hasta que, a veces después de 6 semanas, puede empezar a ponerse medio pálido. Genial. Y otra consulta, pero ya pensando en la enfermedad de base que al principio no era del todo clara, cuando le hicieron la histerectomía, ¿se hizo biopsia? ¿Informó algo eso? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Dice mioma, es porque debe haber Mioma, sido... sí, ella me trajo la epicrisis y dice mioma. Sí, Claro, era pero con el mucha... mioma por ahí lo podían diagnosticar hasta con una ecografía, pero digo, después se analizó el por qué, tratando de cerrar un poco todo Sí, el cuadro no lo clínico, sé, ¿no? la verdad es que no tengo ese dato. No lo sé, lo que sí sé es que era con mucha necrosis, que eso llamaba la atención, con muchas adherencias al colon, estuvo muy cerca de que le hagan una colostomía, y no es habitual en los miomas tener tanta necrosis. Claro, parecía más vasculítico, por eso la Sí, pregunta. sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, vamos al otro caso. Vamos al otro caso. Bueno, este es un paciente del hospital que les voy a compartir. Es una bebé gemelar que había nacido de 32 semanas, que nació de 32 semanas, con un peso de 2,3 kilos, un perímetro cefálico de 31 centímetros, una talla de 43,5 y un APGAR de 9/10. La verdad que para la edad gestacional, muy bien. Igual quedó internada con su hermanita para aumento de peso. Esperen que ahora no me pasa. A ver qué pasa. Voy a volver a entrar. Espérenme un segundo, por favor. No me pasa la... Me pasa por la... Abajo a la izquierda tenés las flechitas en la pantalla. ¿Probaste de ahí? Sí, Y si no, ahí va. hacele clic ahí. Ahí está. Bueno, permaneció 28 días internada para aumento de peso. Había requerido luminoterapia solamente un día, con un ecocardiograma normal, ecografía cerebral normal y un fondo de ojo normal. Piensen que la bebé estuvo casi un mes, con lo cual nosotros conocimos a los padres. El hospital no es muy grande, así que generalmente tenemos buena relación con los padres de los chiquitos que quedan internados y permanecen en el hospital.
Esta bebé reingresa a los 30 días del alta, derivada por lo que los pediatras llaman un BRU, que es un Breast Result Unexplained Event. Tenía una parálisis generalizada, estaba febril, hiporreactiva, necesitó asistencia respiratoria mecánica, tenía convulsiones en el hemisferio izquierdo, entonces sospecharon de sepsis, por lo cual lo primero que se hizo fue, se panocultivó, ingresó a terapia y se le administró antibióticos. Los primeros resultados que llegan de la bebé... Sí, perdón, nosotros seguimos, o por lo menos yo sigo viendo la primer diapo, que es la de datos de la paciente. ¿Vos cambiaste tu pantalla? Sí, ¿no No ven sé las si demás? los demás... No. Los demás... ¿Nadie ve nada? Estamos con la misma no, del yo estaba inicio. avanzando. Yo veo las pasadas. Bueno, a ver. No sé qué hacer. Y ahora, a ver. A veces para tomar... ¿Se ve? ¿No ven? Yo ahora veo la pantalla. No. Ahora estamos con tu cara. Claro. Bueno, vuelvo a salir. Hace clic en cualquier lugar de la pantalla, a ver si con eso tomas el control. Ahí voy, pero no. No. Bueno, salgo y vuelvo a entrar, chicos. Discúlpenme, pero no sé qué le pasa. Sí. Anda pasando. Bueno, acá es como había llegado la paciente, él permaneció internada, reingresó a febril, bueno, con esta sospecha, y acá llegan los estudios, ¿sí? Cuando llegan los primeros estudios de esta bebé, los cultivos eran negativos, por lo cual se suspende el antibiótico. Trae el informe de un ataque normal. Nosotros no tenemos tomógrafo en el hospital, así que se deriva al hospital central. Había llegado nada más hasta el momento un informe normal, un electro normal y lo que sí había requerido una transfusión por anemia. Ahí solicitan el fondo de ojo y yo al momento del fondo de ojo veo esta imagen. ¿Tienen alguna sospecha? ¿Alguna impresión de diagnóstico? Parecen manchas de Roth. Parece un shaken. Sí. Bueno, tenía múltiples hemorragias en ambos ojos. Yo tengo solamente, fue muy difícil sacarle fotos a esta bebé. Con lo cual yo en ese momento sospeché de un shaken, con lo cual pedí las imágenes de esta tomografía que nunca habían llegado hasta el momento. Y obviamente voy a hablar con la jefa de Neo, ¿no? Cuando llegan las imágenes, tenía una hemorragia subdurales de predominio izquierdo de 6 milímetros de máximo, o sea, era bastante importante la hemorragia subdural. El doctor Toledo te preguntaba si era un Terson. Lo primero que me pasa con esto es que nunca nos basemos en los informes y pidamos las imágenes, ¿no? Porque la realidad es que hasta ese momento nadie las había pedido y ya habían pasado 48 horas que la bebé estaba en el hospital. Yo automáticamente pido de ver a la gemelar, el fondo de ojo, y a la hermanita de 2 años,
con fondo de ojo normal. Interviene servicio social, se habla con los padres negaban todo tipo de maltrato. Y bueno, conversando con ellos, por suerte había una buena relación, la mamá comenta de un juego que le había hecho el papá a esta bebé. Ahora les voy a poner el video y voy a hacer silencio para que lo observen. Lo que les pido es que vean la expresión de la bebé cuando termina el juego. ¿Termina en la tarde y te queda bien para venir a buscar el resultado? ¿Martes 14 a la tarde puede ser? Esa es la otra gemelar. Sí, Rosy, ¿me bien? Sí, sí. ¿Te puedo dar este Bueno, martes, 2 semanas? la verdad que acá Alguien no. está con el micrófono abierto, chicas. Si eso es maltrato, todos mis hijos tendrían que estar Sí. tarados y yo en coma, y yo en cana, digo. Yo pensé que le iba a agarrar de los talones y le iba a Sí. poner boca abajo, algo así. Me Cosas imaginaba, mucho no sé. peores. Mis nietos, Sí, hemos mis hecho nietos son todos. mucho más Capaz que crueles. te mostró ese videíto, no los otros. Claro. Claro, tal cual. Tenemos solamente ese, pero bueno, alcanzó, ¿no? Para entender que había algún tipo de estos mecanismos, ¿no? Estos movimientos de aceleración y desaceleración que producen un aumento de la presión venosa con estas hemorragias. No Ceci, tenemos ¿la sangre estaba bien? ¿La qué? Dijiste que tenía anemia, ¿tenía alguna otra La cosa? anemia no, la anemia generalmente en estos casos de Shaken se da por las mismas hemorragias subdurales. El bebé enseguida necesita ser transfundido porque le baja el hematocrito. Así que creemos que fue por la hemorragia subdural que tenía. El resto siempre vino todo bien. Se transfundió y recuperó. Sí le costó un mes de internación, ¿no? En terapia. Bueno, nada, estos mecanismos de aceleración y desaceleración, teniendo en cuenta el tamaño de la cabeza del bebé con respecto al cuello, es importante concientizar, ¿no? Del daño que podemos provocar sin querer. Encima, vení, pasa por acá. Perdón, María Romero, me parece, ¿podrías silenciarte el micrófono? Gracias. Bueno, Silvia, el videíto dura eso que mostraste, pero claro, no sabemos cuánto tiempo más dura ese juego. Y no, la realidad es que mostró la mamá... Tampoco sabemos si lo tira por el aire y lo agarra. Yo alguna vez a la No. mía la tiraba y la agarraba, pero bueno, nada más que eso. Me divertía Lo que verle la pasa es que cara. piensen Pero que no la sacudía. esta bebé tenía 38 semanas cuando esto ocurre, porque, no, a ver, un poquito más, tenía 42 semanas. O sea, era un bebé recién nacido, ¿sí? Con lo cual es un jueguito bastante... Claro. ¿sí? ¿Por qué sacudía Me una y refiero no a la 42 otra? semanas corregida, porque había nacido de 32. Entonces es un bebé recién nacido para nosotros, Claro. y bueno, es medio agresivo el sacudón ese. Claro, pregunta a Patricia por qué sacudía una y no la otra. ¿Será que se la sacaría que sacar de encima? Porque la otra dormía, la que estaba despierta era esa. Yo interpreto eso. La realidad es que él jugó en ese momento con la que estaba despierta, porque la mamá tenía la otra totalmente dormida. Por suerte que no se la pasaron. Si no hubiésemos tenido las dos internadas. Bueno, los síntomas de esta patología del Shaken es agitación, irritabilidad, alteración del sensorio, problemas respiratorios, vómitos, pueden tener palidez, convulsiones, que esta bebé presentó, parálisis y coma. Las complicaciones pueden tener pérdida parcial o total de visión, un retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, trastornos convulsivos, parálisis cerebral infantil y muerte. Yo leí a raíz de este chiquito que muchas de las complicaciones que tienen estos bebés es el retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual, lamentablemente, y muchos hay del espectro autista con antecedentes de maltrato infantil. Que yo no lo sabía, esto lo aprendí leyendo para este caso. Y bueno, el abordaje siempre es multidisciplinario, hay que educar y concientizar,
Y bueno, y no dar por obvio algunas situaciones que nos parecen a nosotros y que al resto, la realidad, lamentablemente, no son tan obvias, y me parece que no hay como conciencia. Uno, a ver, no educamos a los padres para cómo tratar al bebé. Me parece que los pediatras y todos los que hacemos pediatría debemos estar más atentos en educar, ¿no? a los padres en el trato, porque bueno, nadie nace siendo padres, pero bueno, a algunos les cuesta más que a otros. Bueno, eso es todo. Yo creo que claro, lo que decís es importante, que es las primeras semanas de vida con el jueguito eso. Quizás sí. A los 6 meses de edad el cerebro se la banca un poco más, pero recién nacido, porque de hecho volvió internada al mes, con lo cual empezaron a jugar, claro, ahí es mucho más lábil la cosa, ¿no? Sí, aparte, cuando yo lo veo el fondo de ojo, la realidad es que a mí, como médica, salió mi peor sentimiento hacia los padres. Cuando vi al control del fondo de ojo de la gemelar y de la otra hermanita, viene el papá, yo me tuve que controlar para no agarrarlo del cuello, porque uno piensa lo peor. La verdad es que es difícil, porque uno juzga medio de antemano, y bueno, nada, también hicimos un mea culpa de que este mes que habían estado las gemelas, sobre todo el servicio de pediatría, no se dedicó a un poco a educar. O sea, eso no, la realidad es que no se cubre esa arista, y me parece que es importante tomar conciencia de que hay muchos casos de estos, y no siempre es por maltrato. Mira. ¿Y los padres qué dijeron cuando le dijiste, explicaste todo? ¿Qué decían? La madre estaba muy angustiada, el padre medio que lo negaba, que decía que no había sido tan fuerte el sacudón, pero después los perdimos, lamentablemente, porque ellos eran de San Martín, y como estaba tan complicada la bebé cuando se descompone, los derivan a nuestro hospital, porque tiene un poquito más de complejidad la neo. Y como es el sistema, automáticamente cuando se le dio el alta, vuelve al partido de San Martín. Así que perdí la evolución de esta nena, cómo siguió, ¿no? Pero estaba grave, la verdad es que entró grave la chiquita. Terrible. Bueno, autismo es una de las patologías. Nosotros estamos con Isaura, neuróloga de FLENI, que la patología más frecuente que los neurólogos infantiles ven es el autismo, TGD, trastorno general de desarrollo. No se dice más autismo. Pero dice que es impresionante la cantidad. Nosotros en el consultorio todo el tiempo estamos viendo chicos con autismo, ¿no? Sí, o del No digo que sea espectro, por que le esto, llaman pero hay ahora. algo. El otro día te vi una con un síndrome rarísimo, y bueno, y me decía la cantidad de autistas que hay es una cosa impresionante. No sé si aumentó la incidencia o qué es lo que pasa, ¿no? Sí, y muchos que no están diagnosticados. La realidad es que, o mal diagnosticados, la verdad que es un tema, bueno, amplio, ¿no? Yo en este estudio que leí sobre las complicaciones del Shaken, lo que dice es eso, que hay muchos chiquitos que quedan secuelares del espectro autista. La verdad que para mí fue toda una novedad, porque no lo hubiese imaginado, pero sí, lamentablemente pasa. Bueno. Muy buena la foto que me manda Viviana Weisman. Babies are fragile. No los sacudan. Los bebés son frágiles. Sí, como dijo Emilio, me parece que mis hijos y nietos no eran tan frágiles porque sobrevivieron. Sí, pero no sé si a las primeras semanas de vida, ¿no? Claro, a lo mejor demoraste un poco. Primeras semanas de vida. Hay que ver si no se les cayó, se bebita. Patricio, cuidado con Patricio, Cecilia, tener en cuenta Patricio Dodds para servicios sociales. Me parece que está. Yo les pego a partir de los 2 años. Lo anoto. Bueno, ahora lo anoto en la lista. A mí que ni vengan, te diría. Ya están sacudidos. Sí, ya crecieron. Sí, como dijo Martín, no se guíen por el puro video. Perfectamente bien podría haber sido que se le haya caído el chico y que nunca hayan dicho nada. Ellos lo negaron. La realidad es que... No, eso sí.
negaron todo, negaron maltrato, Claro. negaron caídas, golpes, negaron absolutamente todo. Claro. Pero bueno, lo único que mostraron fue este video, que tampoco sabemos si fue esto solo, pero bueno, es llamativo. La verdad que el video, a mí, la carita de la bebé cuando termina el bailecito, el estrés que tiene la chiquita es terrible. Por eso les Sí, dije por ahí que además prestaran lo atención. tenés que negar para poder vivir con vos mismo. Si no, Sí, ¿qué claro, haces? tal cual. Sí, y bueno, y partamos de la base que los maltratadores son negadores, ¿no? Eso es así. Nosotros Loco, ahora en pero la no boludo, pandemia, digamos. tal cual. Ahora en la pandemia tuvimos un aumento exponencial de estos casos y la realidad es que todo lo niegan. Hemos tenido hasta denuncias en una misma habitación porque a la noche el papá maltrata al bebé y el que está el acompañante de la cama de al lado va y denuncia en la habitación con los médicos. O sea, hemos hecho fondo de ojo a los pavotes por este tema. Es increíble, pero bueno, pasa. No lo dejan dormir. Sí, tal cual. Difícil. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado. Disculpen toda la problemática de la computadora, no sé qué le pasó, se me trabó. Por suerte lo pude solucionar. Yo por tener HP, comprate Mac. Lo Hiciste tu voy a hacer. marido. Lo que pasa es, claro, él me lo dice porque mi marido trabaja en HP, entonces me tengo que divorciar para comprar Mac. Bueno, lo voy a tener en cuenta. No, por ahora no me conviene. Bueno. Gracias. Bueno. No, por favor. Muchas gracias, muy buenas. Bueno, gracias. Gracias. Claro.